Muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Marcela Artondoga Meneses, voy en el sexto semestre de Pedagogía Infantil en la Universidad Corporación Universitaria Iberoamericana. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema del nacimiento y desarrollo de un concepto geométrico. Como tal, yo escogí la historia plana de la geometría. Les voy a hablar un poco, acá está en la exposición. Les voy a hablar un poco de la ciencia de las más antiguas. Inicialmente se constituía un cuerpo de conocimiento de prácticos en relación con las longitudes, áreas y volumen. Trata de hablar de que en el antiguo Egipto estaba muy desarrollada. ¿Por qué? Porque hay unos, según en el texto de Heródoto, Estrabón y Diódodo, Sículo y Euclides. En el siglo III a.C. se configuró la geometría en una forma axiomática, en tratamiento que estableció una norma a seguir. Durante muchos siglos, la geometría euclidiana descrita en los elementos. René Descartes él nos desarrolló simultáneamente en el álgebra y la geometría analítica, marcando unas nuevas etapas donde las figuras geométricas, tales como las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con un desarrollo que son con funciones, ecuaciones. La geometría también enriquece con el estudio de estructura de Istrítzka de los entes geométricos que analiza Euler y Gauss, que condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial. Les voy a hablar de unos subtemas que también trae la geometría plana. Por lo menos el punto. El punto trae unos elementos fundamentales junto a la recta y el plano. O sea, son considerados como conceptos primarios, o sea, que solo es posible describirlos en relaciones a otros elementos similares. Se suelen describir apoyándose en los postulados característicos que determinan las relaciones entre geometría fundamentales. En el punto geométrico adimensional, no es un objeto físico, describe una posición en el espacio determinada en función de un sistema de coordenadas preestablecidas. Le voy a hablar de la siguiente subtítulo, que es la recta. La recta como tal en geometría ante un ideal que solo posee una dimensión que contiene infinitos puntos, como por ejemplo el fragmento en líneas cortas se une de dos puntos. También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Eso quiere decir, o sea, la recta. Les voy a hablar de otra, de que es la del plano. Eso solamente puede ser definido escrito en relaciones a otros elementos geométricos similares que se suelen describir apoyándose en los postulados, que determinan relaciones entre geométricos y fundamentales, como tres puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, dos rectas paralelas, dos rectas que se cortan. Los planos suelen nombrarse con la letra del alfabeto griego. Suele representarse gráficamente para su mejor visualización como una figura delimitada por bordes irregulares, para indicar que el dibujo es una parte de una superficie infinita. Ahora vamos a hablar del segmento. En la geometría es un fragmento de recta
que es comprendido entre dos puntos, que es entre A y B. Se llama segmento AB a la intersección de la semirrecta de origen A que contiene al punto A y B, que es A y B. Luego de los puntos se denomina extremos al segmento y los puntos de la recta a la pertenencia del segmento. Rectas sostienen serán interior o exterior del segmento según pertenezca o no a este, como entre B, AB o si no BA, que es igual a AB. Esa quiere decir la parte del segmento. La otra es, vamos para el ángulo. Le voy a hablar del ángulo. Pero el ángulo es una abertura que está entre dos líneas que se cruzan de punto a punto. Así, mira. Así. Esta noción del ángulo es muy familiar para nosotros, pues durante nuestra vida hemos observado y escrito los ángulos de todos los objetos que vemos. En geometría se estudia con todo determinado de presión de estos ángulos. De esta manera, sus relaciones con otros ángulos, los ángulos se miden principalmente en grados, aunque existen otros tipos de unidades para medirlos, por ejemplo, las revoluciones, que son vueltas enteras, o radianes o grados centrales, que dividen revueltas en 400 partes y lugares, de 360, como los grados sexagesimales. O sea, se pueden formar ángulos, miren, de lado a lado. De lado a lado, ese es el ángulo y este es el punto de vértice. Así se maneja la parte del ángulo. Vamos ahora, por último le voy a hablar del triángulo. Es una geometría en un polígono de 3 lados, determinado de 3 segmentos, de 3 rectas que se cortan denominadas de lados, euclides, o 3 puntos de alineado llamados vértices. También puede terminarse un triángulo por cualesquiera otros 3 elementos relativos al como, por ejemplo, el ángulo y 2 medianas, o un ángulo de altura. Está el triángulo equilátero, el isósceles, el escaleno, según la amplitud de sus ángulos. Está el triángulo rectángulo, el triángulo octángulo. También están las líneas y puntos notables en los triángulos. La altura, mediana, bisectrices y mediatrices. Como pueden observar, así. Eso fue todo, les deseo una feliz tarde y ese fue mi tema que yo elegí.